vamos a hacer responder las preguntas que propone el profesor con respecto a los aportes que pudimos recibir de la entrevista. La primera pregunta es, ¿qué te aportó escuchar a un profesional activo? Ante eso, voy a empezar tú y luego tú. Empiezo yo y luego tú, ¿ok? Muy Ok. bien. Bueno, para mí, tener una entrevista con una persona que en este momento se mantiene en actividad en la carrera de psicología, pues brinda definitivamente una inspiración, ya que la persona nos da los alcances con respecto de forma muy profesional, real, ¿no? En la vida real, lo que experimenta, ¿no? Y también escucharlo con bastante empatía, con bastante amabilidad, ¿no? Y viendo que definitivamente tiene conocimiento, ¿no? Sobre el tema de que se viene hablando, genera en nosotros pues una alta expectativa con respecto a la carrera, que es algo que nos hace sentir seguros de lo que estamos decidiendo como profesionales. Bueno, por mi parte esa sería la primera respuesta. Bueno, por mi parte, la entrevista ha sido bastante explícita, ¿no? Cuando el licenciado mencionaba, detallaba y desglosaba cada pregunta elaborada por nosotros, a mí definitivamente me lleva a comprender más cómo es que el sistema familiar no solamente visualiza al individuo como una persona individual, ¿no? Redundantemente diciéndolo así. Y ahí vengo a recordar mucho la teoría de Minuchin, que dice, pues el síntoma es un mensaje, ¿no? De que emite el sistema familiar. Y verlo de este modo y explicado por el profesional al quien hemos entrevistado, me deja mucho más claro el panorama de cómo mirar el sistema familiar. Pero hubo algo muy importante cuando el licenciado mencionó que pues nos habló sobre la ansiedad, ¿no? Que era una forma que el sistema familiar expresaba. O sea, es decir, que era cómo se expresaba realmente el problema, ¿no? Mediante la ansiedad. Bueno, eso es con respecto a la pregunta. Excelente. Sí, compañera, realmente ha sido muy interesante la entrevista y aclara muchísimo pues los temas relacionados con la terapia sistémica, ¿no? El segundo aspecto es ¿qué aspectos integrarías en tu propio estilo clínico? Bueno, a mí sinceramente sí me gustó mucho los ejemplos que brindaba, ¿no? Porque nos hacía entender cómo es que la forma que uno debe intervenir de una manera muy objetiva, de una manera muy precisa, ¿no? Buscando específicamente cuál es lo más correcto para poder brindar el apoyo al sistema familiar, ¿no? Y verlo en su conjunto y no solamente de forma individual, aislado, ¿no? Para que así se le brinde pues una calidad de atención y me ayuda a que pueda yo tener esa empatía, ¿no? Mostrar la empatía entre el grupo, entre la persona que está mostrando el síntoma y a la vez también, sobre todo, pues sin juzgar, ¿no? Es un término que es muy interesante y que venimos repitiéndolo y que adquiriéndolo como algo nuestro, que es que podamos hacer nuestras atenciones en un estilo muy imparcial. Me gustó mucho eso. Imparcial, ¿no? Ujú. Claro, ese es el término correcto, mantener la imparcialidad. Bueno, con respecto a la segunda pregunta, ¿no? Ya que mencionaste qué aspectos se integraría en mí, dice qué aspectos se integraría en mi estilo clínico. Yo integraría la reestructuración y Ujú. las preguntas circulares,
¿verdad? Esas dos formas o esos dos aspectos me gustó mucho porque pues revisa esa relación entre padres e hijos, ¿no? Siempre es como es donde se ve generalmente más plasmados los problemas. Ujú. Y bueno, y en ese sentido, con respecto a las preguntas circulares, es donde pues nosotros podríamos generar, ¿no? Ese rompimiento de patrones rígidos, ¿no? Que se amplifican en los sistemas familiares. Sí, claro, así es. También un punto interesante fue la paradoja, ¿no? El ejemplo que brindó de la paradoja. Sí, Muy muy bueno. espectacular. A mí me encantó muchísimo la Muy paradoja. específico. Yo me Hasta sentí identificada en ese nos hemos momento. identificado muchísimo con eso, sí, Sí, excelente. totalmente. Muy Ujú, bien, tercera pregunta, ¿qué dudas nuevas te surgieron? Bueno, realmente con respecto a las dudas, hubieron muchas cosas que fueron aclaradas, ¿no? Cómo es que la teoría se iba reflejando en la terapia, ¿no? Pero ujú, aún así, a pesar de eso, a pesar de que hubieron muchas respuestas que aclararon, ¿no? Nuestras dudas como ujú, estudiantes con respecto a la teoría, también a veces ujú, pues uno se pregunta, ¿cuándo es el momento adecuado de cerrar el proceso, por decir? ¿Cuándo es que yo puedo decir, ujú. ya esta persona está de alta o ya esta familia se integró, Esa familia. ¿no? Por Ujú, ejemplo, esa ujú, es una de las dudas que por lo general siempre surge en las terapias, cuando puedes decir, ujú, ya estás listo para seguir adelante y ya no necesitas la intervención de un psicólogo. Esa es una de las dudas que considero que es muy importante tenerla muy en cuenta, porque a veces podemos caer de repente en eso de tener al paciente alargándole la terapia cuando de repente ya es momento de que él empiece a caminar solo, ¿no? Eso es una de las dudas que ujú, podría yo asumir como que surge, a pesar de que para mí fueron respuestas muy, muy claras, ¿no? ujú. Claro, con respecto a lo que dices, yo podría mencionar ahí, ¿no? En, como dices tú, en qué momento soltar a esa familia, o sea, en qué momento ver si realmente ya existe esa sinergia, ¿no? Entre ellos. Ujú, Bueno, así es. sin embargo, a mí sí también me generó otra duda, es que cómo equilibrar, o sea, cuando realmente yo siento que ya he equilibrado la autoridad, por ejemplo, esas jerarquías, ¿no? Que deben existir Ujú. definitivamente en la familia. Pero sin embargo, ahora se escucha mucho esta concepción llamada la educación respetuosa, si no me Así es, equivoco. sí, la educación Ajá. respetuosa. ¿Hasta dónde realmente es que es respetuosa, no? Porque se ha venido confundiendo mucho este término y en ese sentido a veces los padres se vuelven permisivos, Sí, eso sí, ¿no? ya se pasan, por eso es que lo importante de los límites, ¿no? Que sean claros, Exactamente. los límites claros, Ajá, las ajá. claras, las reglas del hogar claros, porque cuando eso no se tiene, pues sucede esto, surge ese interrogante, y no solo el interrogante, sino es que también entre la familia, o sea, los jóvenes crecen confundidos y los padres Ujú. también, ¿hasta qué punto? Porque al final pues no sabemos si estamos haciendo bien el trabajo o no, ¿no? Sí, Exactamente, o porque no conocemos cómo se está moviendo ese ámbito realmente, ¿no? exacto. No, bueno, en este caso nosotros Ujú. identificar eso como terapeutas Y poder ver, sin perder, ¿no? Esa horizontalidad, le voy a decir, en estas familias tradicionales. Sí, es exacto. un poquito, Ujú. como dice, ahí viene nuestra integración, ¿no? Ser como un miembro más de la familia. ¿Cómo se Así llama es. ese término? Se me fue. La acomodación La que nos dijo. acomodación, al La final la acomodación. acomodación. Muy bien, Exactamente. está bien, entonces hemos terminado, compañera. Quedó